el Señor y Dios le respondió a Ana. Así nosotros tenemos que ser. Entonces, si usted se siente cansado, no se preocupe, recuerde que hay un Dios que la ama de tal manera que en una cruz entregó su vida por amor a usted. Y si dice el apóstol Pablo, si Dios entregó su Hijo por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Abre tu Biblia en el libro de Tito. Vamos a orar antes de leer. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana, porque nos permites estar en casa como tu pueblo reunidos, sabiendo, Padre, que solamente en ti hay libertad. Hoy en esta mañana, Padre eterno, queremos que sea tu Espíritu Santo el invitado de honor, que hables a tu pueblo según la necesidad. Si hay alguien que viene cargado y cansado, que pueda descansar. Si alguien no ha obtenido la salvación, que a través de tu palabra pueda ser salvo, Señor. Produce el nuevo nacimiento en aquellos que aún no han nacido de nuevo. Y los que ya estamos de pie, Señor, ayúdanos a seguir de pie, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En la carta de Tito, en el capítulo 3, yo iba a leer nada más unos 2 versículos, pero vamos a leer desde el 1 en adelante. Y aquí ya Pablo le está dando los últimos encargos a Tito de lo que debería de hacer. Y él dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hasta ahí vamos a dejar este pasaje. Y como les digo, Tito era un ministro o era un encargado de la iglesia, y aquí Pablo le está dando una recomendación de cómo se debería comportarse. Le está diciendo incluso cómo es el ser humano sin Cristo, cómo vive la sociedad sin Dios, y también cómo opera la gracia o la salvación de Dios. Porque muchas veces el ser humano hemos alterado los pasajes bíblicos y hemos puesto una serie de reglamentos para que las personas se salven. O llegamos al otro extremo de cuando ya somos salvos, hermano, empezamos a ver a las demás personas con una indiferencia tan grande que nos sentimos superiores a una persona normal. Cuando decimos a una persona normal, hermanos, porque el que ha nacido de nuevo ya no es normal o no es natural. Ya dentro de nosotros mora algo que no todos los seres humanos tienen, que es la presencia de Dios, o el Espíritu Santo de Dios. Es el que mora en nosotros, y allí es donde nos estamos diferentes a los demás. Pero esa diferencia no nos tiene que elevar, ni tiene que volvernos egoístas, sino por el contrario, nos hace más responsables. Porque recuerda algo: al que más se le da, que dice el Señor, más se le demanda. O sea, si Dios te da ese privilegio que muy pocos tienen o tenemos de ser hijos de Dios, hermano, tiene una demanda más grande. Una demanda más grande, y eso es lo que los creyentes deberíamos de tener. Entonces Pablo le dice a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Pero fíjense lo que dice el 3: porque nosotros también. O sea, le dice cómo se debe de comportar toda la iglesia, pero dice: recuerden, porque nosotros también en otro tiempo, cuando no conocíamos de Dios, cómo vivíamos o cómo vive el ser humano sin Dios. Y no importa que el ser humano tenga
que Dios ha inspirado, ahí tiene siglos y el ser humano la puede haber leído, las personas las pudimos haber leído cuando no conocíamos a Dios. Y eso no significa que la persona no fuera una persona coherente, sino al contrario, hermanos. Hay personas que son muy intelectuales, muy inteligentes, que pueden leer la Biblia, pero no la pueden comprender. ¿Y por qué será? Porque es más, la Biblia tiene la misma respuesta, creo que es en la carta a los Corintios, allá primero a los Corintios 2, si no me equivoco, la Biblia da la respuesta. Primera de Corintios 2, dice el apóstol Pablo en el versículo 7 en adelante, si quiere leer hasta el 14. Como dice Pablo, la insensatez del hombre no consiste en que no tenga elementos para conocer a Dios. Uno puede conocer o tener la Biblia, o la pudimos tener antes de ser cristianos, la Biblia la pudimos haber leído, pero ¿qué sucedía? ¿O qué sucede con aquella persona que lee la Biblia y no tiene a Dios en su corazón? Para él, dice Pablo, es una locura. Porque puede empezar a leer cualquier parte de la Biblia y puede encontrar contradicciones, puede encontrar defectos, puede encontrar faltas a la moral, puede encontrar tantos errores que dicen, no, ese libro está fuera de contexto. Pero cuando ya una persona es nacida de nuevo, tiene la presencia de Dios, eso lo vuelve sensato, lo vuelve una persona sabia. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría viene a nosotros, o como dice el salmista, lámpara es a nuestros pies tu palabra. ¿Por qué? Porque ya la Biblia para nosotros no es una locura, porque ya ahora la empezamos a entender, porque es un libro espiritual donde el Espíritu Santo va acomodando, dice Pablo, lo espiritual a lo espiritual. Ya no es para nosotros una locura, sino al contrario, es un manual que aquella persona que no tenía ni inteligencia ni sabiduría, o que es quizá como los primeros ministros del Evangelio, no sé si se acuerdan de ahí del libro de los Hechos, que cuando miraban a Pedro y a los apóstoles, ellos los intelectuales de aquella época decían, estos son hombres que sin duda alguna han andado con el maestro, porque eran hombres del vulgo y sin letra. Pero cuando ellos hablaban con una sabiduría que dejaba a todos atónitos. Entonces es lo que hace la palabra de Dios, y es lo que Pablo decía. Nosotros en otro tiempo éramos personas insensatas, o sea que tomábamos decisiones equivocadamente, impulsivamente, creyendo que a lo mejor nos iba a ir bien, o creyendo que las cosas iban a mejorar en el futuro, pero sin meditar en las consecuencias. Entonces cuando ya empezamos a estudiar la palabra de Dios, la palabra de Dios nos empieza a alumbrar
nos empieza a abrir el panorama diferente y empezamos a ver la realidad de cómo opera el mundo que nos rodea, de cómo opera todo lo que vivimos. Y ya somos precavidos. Entonces lo que dice el apóstol Pablo, para el hombre natural, que tú le prediques de la palabra o que lea la Biblia, para él es una locura. Bendito sea Dios que nosotros ya estamos del otro lado. Y por eso Pablo le dice a Tito, mira tú, mándale esto a los hermanos o a la iglesia, que sea una iglesia precavida, una iglesia sensata, porque ahora nosotros somos diferentes. Ahora nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Una persona sin Cristo, ¿cómo opera? ¿Cómo actúa? Aquí lo dice claramente el apóstol Pablo. Dice en el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Una persona sin Cristo es insensata en todo lo que opera. ¿Cómo lo pudiéramos, hermano, quizá explicarlo mejor? Creo que hay un pasaje en la Biblia, o dos pasajes por ahí, hablando precisamente de la persona que no ha nacido de nuevo. Incluso aquí Judas decía que se alimentaban con los otros, pero dice que esas personas, ¿qué es lo que hacían? Se recreaban de sus propios errores. Y dice cómo opera ahí en el libro de Judas, ese tiene solo un capítulo, en el versículo 8, cómo opera una persona sin Cristo, que no solamente es insensata. Dice aquí Judas, dice, no obstante, de la misma manera, ¿qué dice? También estos soñadores. Una persona sin Cristo está fuera de la realidad. Como ha pasado en nuestro país, hermano, muchos esperábamos que la corrupción, la violencia, nuestro México fuera a mejorar, pero hoy en día la realidad nos alcanzó. La luna de miel de Morena y los mexicanos ya pasó. La realidad, ahora nos damos cuenta que no era como nos la contaron desde la mañanera, es una realidad totalmente diferente. Entonces dice Judas aquí que los hombres que no tienen a Cristo, primeramente, que son soñadores. Y eso es lo que dice. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. O sea, aprovechan que son cristianos, aprovechan que conocen de Dios, pero hacen todo lo contrario. Dice, mancillan la carne, o sea, viven en los dos mundos, en la carne y en lo espiritual. Pero no porque sean espirituales, sino porque sacan ventaja de eso. Luego dice, mancillan la carne. ¿Qué más dice ahí en el versículo 8? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aleluya. Son rebeldes. Y es lo que Pablo le decía a Tito, que también nosotros, cuando no teníamos a Cristo, somos rebeldes. Entonces, una persona sin Cristo, él actúa impulsivamente, actúa sin dirección, vive ciego, vive en la carne, aunque diga que conoce de Dios, hace lo que él quiere. Segundo, el tercero, perdón, dice, rechaza la autoridad. Y una persona que rechaza la autoridad, primero rechaza a Dios. Allá en Lucas 18, Jesús dijo una parábola refiriéndose a un juez injusto. Dice, creo que es en Lucas 18, versos 3 y 4, que este juez injusto encontró una situación o un problema de una mujer que todos los días venía y le decía, mire, hágame justicia con mi adversario, hágame justicia con mi adversario. Entonces, cuando este juez injusto, como dicen por ahí, le llenaron la paciencia, llegó al colmo, dijo, aunque no temo a Dios, ¿verdad? Sí, dice ahí Lucas 18, versos 3 y 4. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo hizo por algún tiempo, pero después de esto dijo de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo le agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez
¿Y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman? Aleluya. Hasta ahí lo vamos a dejar. O sea, ¿qué es lo que hace una persona que no tiene a Cristo? Rebelde. Rebelde primeramente a Dios y rebelde a todos los hombres, que no obedece a nadie. Y eso es lo que estaba diciendo la Biblia. Entonces uno se debe dar cuenta, y eso es lo que uno debe de entender, que en la vida cristiana vamos a encontrar todo tipo de personas. Y es lo que Pablo le dice a Tito: mira, tú vas a encontrar personas que van a ser rebeldes, personas que van a cometer una infinidad de errores. Y le dice: pero tú mándale que tú o la iglesia que ha nacido de nuevo, que está del otro lado de la barrera, ahora tú es diferente. Que se comporten, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos. Para con todos, que eso debería ser una característica de los cristianos. Una característica que, aunque las personas nos hagan daño, uno tiene que ser diferente a ellos. Entonces, lo que Pablo está diciendo es porque nosotros también éramos igual de rebeldones. Cuando no teníamos a Cristo, actuábamos como la mente o como la gente o como nosotros queríamos. Porque si es la persona, hermano, que no tiene a Cristo, él se mueve por lo que la gente va a decir, por lo que él considera justo, lo que él considera correcto, pero no por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, lo que Pablo le está recomendando a la iglesia, y yo creo que es para nosotros también, es que debemos hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque en el caminar cristiano vamos a encontrar personas insensatas, personas que se van a mover como ellos consideran. Es que yo tengo, porque es mi compadre de la infancia, porque es mi amigo de la infancia, porque yo crecí con él en la escuela, estudiamos. Eso no importa. ¿Por qué crees que en una ocasión el apóstol Pablo dice que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos aquí? Él está refiriéndose a esto, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese texto todos lo conocemos, ¿verdad? Porque lo sabemos, hasta para predicarle, hasta el diablo le predicamos. A todo el mundo le predicamos: no, es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y a la gente se queda ese mensaje. Entonces, es lo que Pablo está diciendo. Nosotros tenemos que aprender que en el caminar cristiano va a haber personas como las describe Pablo aquí, porque nosotros tenemos un tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, que no sabíamos ni lo que queríamos. Hermano, todavía tristemente hay algunos cristianos que no saben ni lo que quieren, pero la mayoría ahorita ya sabemos, los que ya somos nacidos de nuevos, lo que queremos. Pero cuando no teníamos a Cristo, o cuando no habían conocido a Cristo, ¿cómo vivía el ser humano o vive? Algunos dicen: aquí matando el tiempo, aquí pasándola. Y eso no es el propósito. ¿Crees que Dios se esmeró en hacer una criatura a su imagen y semejanza para enviarla a esta tierra a pasar el tiempo? ¿Verdad que no? Dios nos envió con un propósito. Tristemente algunos no lo hemos comprendido. Entonces, lo que Pablo decía: miren, por tiempo nosotros éramos rebeldes, extraviados, que íbamos en la vida sin saber para dónde iban. Vivían por vivir y se morían. Y no sé qué camino me toca, no sé qué lugar me toca, no sé para qué nací. Pero ahora que eres cristiano, hermano, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes que ya ha nacido de nuevo y le pregunto cuál es el propósito de su vida, yo creo que todos lo tienen claro. Y si yo le digo: hermano, y si pudiera hoy, ¿qué va a pasar con su futuro? Bendito Dios que viviría a la presencia del Señor. Todos me contestarían eso. ¿Por qué? Porque ahora conoce su propósito. Y Pablo decía a Tito: nosotros en otro tiempo vivíamos así. Y como vivíamos así, debes de instruir a la iglesia que se comporte de esa manera, que se sujeten a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, porque todo lo contrario es el que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo es rebelde, es persona insensata, es persona extraviada. Y luego dice: esclavos de concupiscencias. ¿Cómo dice? Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Sabías que una persona sin Cristo es esclavo? Y puede ser del alcohol,
puede ser de un vicio, pero esa persona es esclava. Hay personas, hermano, que no pueden pasar un día o una semana sin tomar. En el mundo, hermano, yo conozco personas que en Semana Santa juran no tomar cerveza, pero pasa la Semana Santa y ya el sábado de gloria se suelta, porque ellos sienten que con eso ya cumplieron un mandamiento de Dios. Pero el problema es que esos son esclavos de un vicio, esclavos de un pecado, y eso es lo que nos va a reflejar lo que es aquella persona. Yo por eso le he dicho, o la Biblia misma nos dice, que a las personas las vamos a conocer por su comportamiento. Porque va a haber personas que te van a decir, hermano, mire, es que yo profetizo, yo hablo en lenguas, a mí los ángeles me visitan a la casa. Pero ¿cómo es su comportamiento? ¿Cómo es la actuación de aquella persona? La persona la vamos a conocer por su conducta, por su comportamiento. Entonces Pablo dice, todo ese tipo de personas lo vas a encontrar. Vas a encontrar personas extraviadas de la verdad, vas a empezar a encontrar personas rebeldes, personas que viven en esclavitud del pecado. Porque un hijo de Dios, hermano, hay una realidad que lo distingue. Creo que está en la primera carta de Juan 3, si no me equivoco. Primera de Juan 3, versículos 6 al 10. Dice lo que dice su Biblia. Cuando es lo maravilloso de la Biblia, que uno no... Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace el que participa del pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén, hasta ahí lo dejamos. O sea, vemos que el que es esclavo, como le dije, ya sea de un vicio o del pecado, ¿qué es? Nacido o hijo del diablo, dice Juan. Todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo, porque el que es nacido de Dios ya no practica. No dice que no peca, no dice que no le falla, pero ya no está buscando la oportunidad para seguir pecando. No anda, voy a que por circunstancias de la vida, por circunstancias que enfrenta el mundo, eso es muy diferente. Pero eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Tito. Tú debes de saber que nosotros en otro tiempo éramos ese tipo de personas, y te vas a encontrar en tu caminar, o como iglesia vas a encontrar ese tipo de personas, y lo que debes de hacer es ser amables con ellos, ser persona compasivo con ellos, no ser rebelde como ellos, sino ser diferente. Dice, porque nosotros en otro tiempo éramos así. Y luego dice el 4, pero cuando se mostró, como les dije hace ratito, este libro nos enseña, o este pasaje que leímos, cómo deberíamos de comportarnos, cómo éramos o cómo es la persona sin Cristo y cómo opera la salvación de Dios. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. O sea, hubo algo que Dios hizo, mostrar su amor. Y aquí tumba la idea que muchos tienen de que Dios anda con un garrote, a ver en qué momento te equivocas para garrotear. ¿Sabías que Dios, antes de juiciar a una persona, extiende su mano de amor, extiende su misericordia, extiende su paciencia, y te va a hablar de una y de otra manera? Te va a hablar de 1000 formas para que entiendas que Él no quiere la muerte, pues palabra del impío. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dios no quiere la muerte del impío.
sino que Él es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, si Dios ve que eres esclavo de un pecado, ¿qué es lo que hace Dios? Él te habla. A veces va a ser a través de su palabra, a veces va a ser a través del predicador, a veces va a ser a través de una persona que quizás no conoce a Cristo, pero que es servidora de Dios. Porque si tú has leído la Biblia, hermano, en muchas ocasiones Dios usó a pueblos malvados para liberar a su pueblo, para que regiera a su pueblo. Incluso en una ocasión Dios, a través del profeta Habacuc, le reveló una obra que Él iba a hacer. Y Habacuc le dijo: ¿cómo, Señor, si tú siendo un Dios puro y santo, cómo vas a hacer tal cosa? ¿Cómo le vas a dar permiso que el impío o el malvado le haga daño al más justo? Porque esa es la idea que tenía Habacuc, que el pueblo de Israel era más justo que los babilonios, que era un pueblo un poco más santo. Pero recuerda delante de Dios, todo pecado, por pequeño o grande que tú lo catalogues, es causa del pecado. Gracias que su misericordia tuvo para nosotros, nos sacó de ahí. Entonces es lo que dice Pablo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, que aún siendo nosotros rebeldes, blasfemos, desobedientes, crueles, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, se mostró la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y luego dice, y el versículo 5, ¿qué? Nos salvará, o nos está salvando Dios actualmente. ¿Y aquí cómo lo dice? Y nos salvó. ¿Sabías que la obra redentora de Dios es completa? No es tal como algunos dicen: no, es que Dios te está salvando, es que Dios está obrando. Mira, Dios te perdona los pecados pasados, pero, hermano, Dios te perdona los pecados pasados y punto. Si tú sigues pecando, o hay dos: o no eres nacido de nuevo, o simple y sencillamente estás rehusando obedecer a Dios. Pero el que ha nacido o el que ha sido salvo, hermano, ya Dios te perdonó los pecados. Entonces dice el apóstol Pablo aquí: y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su mera misericordia o por su amor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de eso? Que la obra redentora o la obra salvadora de Dios es completa, sin ningún mérito humano. No hubo tal cosa: no, es que yo la salvación me la gané o me la estoy ganando. Hermano, la salvación es algo que Dios otorga gratuitamente. Y por eso es ahí que muchos creyentes o muchas personas dicen: no, es que la salvación algunos la pierden, otros, porque vemos personas que aunque viven o militan dentro de la iglesia, su comportamiento no es como un hijo de Dios. Y es lo que Pablo le está diciendo. Tú debes aprender eso, Tito, que vas a encontrar de todo en el caminar cristiano. Y por eso hay muchos que no, ¿para qué voy a la iglesia? Es que ahí hay hipócritas, ahí hay malvados, ahí hay ladrones, sí, hay de todo en la obra de Dios. Pero como hay malvados, también hay personas buenas que hemos nacido de nuevo. Y eso es el evangelio, hermano, que el creyente que es salvo es algo definitivamente sin amenazas, sin señalamientos o que te digan: no, es que mira, si no te comportas vas a perder la salvación. Hermano, cuando una persona ha nacido de nuevo, algo es seguro: su salvación está garantizada. Está garantizada. No hay de que estoy haciendo puntos, como dijo una predicadora, ya no me acuerdo cómo se llama, pero ahí lo veo mucho en las redes, se promociona mucho en las redes, que si tú diezmabas y ofrendabas, con eso completabas la salvación. Hermano, no es por obras, no es por mérito humano, es por la gracia de Dios. Y es lo que Pablo decía: nosotros en otro tiempo éramos rebeldes, éramos desobedientes, éramos insensatos, pero cuando se mostró la verdad de Dios y nos salvó por amor a su nombre, ya nos hizo diferentes, nos entregó una garantía para que ahora estemos del otro lado, en el lado que deberíamos de ser obedientes, así como la iglesia de Hermosa. Nosotros sabemos que el servicio es a las 10, a las 9:40 ya estamos aquí, porque no queremos fallar a nuestro Dios. Sabemos que tenemos que ir a predicar a toda criatura, aunque
anticristo, tenemos que ir a predicarle la palabra de Dios, y lo hacemos no porque el pastor nos va a anotar ahí cuántas personas evangelizamos, lo hacemos porque sabemos que es una ordenanza de Dios para nuestra vida. Y sabemos que así como alguien tuvo la delicadeza de un día hablarnos de Cristo, cuando andábamos perdidos oliendo alcohol, a droga o a cigarro, que así nosotros podemos hablarle a otros. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Tito, tú debes de saber todo eso, debes de comportarte de tal manera, porque la salvación de Dios no opera en base a los méritos que la persona puede hacer. No opera en base a los méritos que la persona puede hacer o debe hacer, sino opera bajo la gracia de Dios, y eso por el lavamiento de nuestra generación por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó, dice. Otra cosa que hizo Dios. Dios nos salvó, nos lavó, y luego dice, derramó de su Espíritu. Que cuando alguien te diga por ahí, hermano, es que tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, ten cuidado, porque la Biblia dice todo lo contrario. Cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor, ¿qué hizo Dios? Te salvó, te lavó de tus pecados. O sea, ya no hay que, vamos a hacer un encuentro para que Dios te siga perdonando. Él te salvó, definitivamente. Por eso dice tiempo pasado. No dice nos está salvando. Él te salvó, te lavó, y otra cosa que hizo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que el cual derramó en la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, lo que hizo Dios, te salva, te lava y te inunda de su presencia. Que si tú vienes a la iglesia y no sientes la presencia de Dios en tu vida, no es porque la iglesia haya de pecado, no es porque Dios nos esté moviendo actualmente. ¿Sabes cuál es la razón? Allá lo dice el apóstol Pablo, porque muchas veces nuestro comportamiento contrista el Espíritu Santo de Dios. Y a veces no tienes que andar pecando en una manera escandalosa. Simplemente cuando somos rebeldes a la voluntad de Dios, ¿eso es que hace? Hermano, eso contrista al Espíritu Santo de Dios. A veces ya el hábito de leer este libro está quedando en tercero o cuarto lugar. Si tú quieres mantener, hermano, la llama del Espíritu Santo, lo que yo te recomiendo es que no pierdas tu relación con Dios. ¿Cómo eres como cristiano cuando te convertiste, hermano? Yo cuando me convertí, hermano, todo el tiempo quería estar leyendo la Biblia. Había un momentito libre y yo traía mi Biblia, hermano, y en ese tiempo no traía mucho en el teléfono, pero traía mi Biblia aquí en el brazo, hermano. Llegaba al trabajo y llevaba mi Biblia, hermano, era un orgullo para mí traer la Biblia. Hoy en día muchos ya no la traen, no me vaya a hacer que me diga que soy cristiano. Pero había esa necesidad en mí de buscar de Dios, de leer su palabra, de orar, de prepararme lo más que podía. Hermano, yo había servicios que tenía que manejar 3 o 4 horas desde San José hasta Oakland o San Francisco, a donde hubieron servicios de la congregación, allá iba. Si había servicios de jóvenes, allá iba. Y hoy en día muchos cristianos a veces quisieron, cada 15 días, ojalá. ¿Y crees que eso lo va a mantener alimentado? Viene el pecado, viene el mundo, hermano, cualquier ofrecimiento, y allá va el cristianismo. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Tito, que Dios nos salvó, nos lavó, nos inundó con su Espíritu Santo. Si tú no lo sientes, es porque debes de examinar una y otra vez tu relación con Dios. Y cuando tú veas en una área de tu vida que le has fallado a Dios, no digas, ya me voy a alejar de la iglesia. No voy a quedar, es lo que hace el pecado, hermano. Muchas veces nos hace, yo creo que yo voy a hacerme a un ladito. Por eso dice un hermano que cuando una persona le falla a Dios, uno se va a dar cuenta porque empieza a perder la comunión con los hermanos. Empieza a poner excusas, no, hermano, es que ahorita tengo, mira, voy a hacer esto, hermano. Cuando uno tiene una buena relación con Dios, hermano, no quiere
convivir con todos los hermanos. Aunque no importa cómo se comporte, Él no quiere convivir. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una naturaleza divina, un amor derramándose por todos aquellos que nos rodean. Entonces lo que dice Pablo, mira, cuando Dios mostró su bondad, su misericordia, nos salvó, nos limpió, derramó de su Espíritu Santo a través de su Hijo, ¿para que qué? Sigamos leyendo, hermano, yo voy a buscarlo ya siempre. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí ya vemos la diferencia, ¿verdad? Primero dice que cuando no teníamos a Cristo, cuando operábamos en un mundo sin Dios, éramos rebeldes, sin esperanza, sin dirección. Pero cuando ya Dios nos salvó, nos rescató, nos lavó, nos llenó de su Espíritu, ahora ya tenemos una vida con esperanza. Como lo dije hace ratito, ahora el que ya muere en Cristo, Él tiene la seguridad que pase lo que pase, venga lo que venga, Él no está desamparado. ¿O quién de ustedes se siente desamparado? Que sabe que tengo que asegurar para mi vejez. Digo, yo he cometido errores y yo lo reconocí y le pedí perdón a Dios, porque yo nunca debí de involucrarme a trabajar en el trabajo secular de tiempo completo, debía estar más enfocado en eso. Lo reconocí y gracias a Dios que Dios ha sido bueno. Pero cuando una persona, hermano, entiende estos principios, que Dios ha hecho un propósito en nuestra vida, es porque ha alcanzado la gracia de Dios. Y por eso dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, cuando Dios hace la obra salvadora completa en nuestra vida, es cuando el ser humano tiene propósito de su vida. Tiene un propósito bien definido. Si una persona ahorita me dice, hermano, yo no sé qué va a pasar con mi vida, es porque todavía tu relación con Dios no la has, como dicen por ahí, estrechado. No la has puesto en primer lugar. Y yo te recomiendo algo, hermano. Si quieres ser un creyente o una vida que tenga plena certeza de lo que es, empieza a ser un creyente, pero un creyente real. Que ames en tu vida, tú dile a Dios, Señor, que tu presencia esté en mí. Y cuando tú le digas eso, hermano, tienes que aprender a oír lo que no le agrada a Dios. Y no te vayas a enojar ni con el pastor, ni con la hermana o con el hermano que te lo diga. Porque hay veces que Dios te va a hablar a través de personas que tú te imaginas. Y cuando tú oigas un mensaje o una opinión acerca de tu vida, no te enojes, examínate cómo está. A mí alguien que por ahí el otro día me dice, hermano, disculpe que le diga como los hermanos. A mí no me ofende que alguien me diga, mire esto y esto. A mí, al contrario, cuando alguien me dice algún señalamiento X, cualquiera que sea, ¿sabes lo que hago yo? Examino, ¿sabes por qué? Porque esa autocrítica me ayuda a mejorar mi relación con Dios, no con los demás. Porque qué maravilloso, hermano, fuera que todos, ay, hermanito, mire qué bueno, qué hecho, ahí va por el camino. Y que tal resulta que ya hace un tiempo, un mes, o 2 meses, o 3 años, que me salí del carril y nadie me ha corregido. Es como cuando tú vas en una carretera y que alguien, oiga, ¿para dónde va? Voy para la Ciudad. Usted que va en la autopista para Europa. Y si nadie le dice, oye, esa autopista lo va a llevar a Europa, para Morelia, él va a seguir hasta cuando llegue allá, vaya a saber a dónde. En vez de llegar a una playa, va a llegar a una sierra. ¿Por qué? Porque se desvió en el camino y no hubo quien lo que requiere. ¿Por qué crees que en el libro de Eclesiastés dice, son 2 mejor que 1? Porque si uno se equivoca, allá no dice Eclesiastés, alguno se cayere, el segundo lo levanta. Pero no, es que yo soy el hombre de la casa y yo, Dios me puso como cabeza y tú eres la servidumbre. No, recuerda ahí para corregirnos. Entonces cuando a esta persona me decía, es que hermano, ay, disculpe que le digo, hermano, yo a mí no me lo ofendí, a mí al contrario. ¿Por qué? Porque me autoexamino. Y digo, si no tengo esa crítica, yo voy a pensar que soy algún querubín, que a lo mejor ya estoy del otro lado y que ya no lo único que me falta son las alas para volar con mi Señor. Pero hoy te digo, hermano, que seas como el apóstol Pablo le dice a Tito, un creyente que
tiene cualidades que solamente Dios nos las puede dar. ¿Y cuáles son las cualidades? De ser amables aún con los que son ásperos con nosotros, de ser obedientes aún a veces en contra de nuestra voluntad. Porque dice, porque en otro tiempo éramos nosotros insensatos, aborrecedores y aborrecibles, crueles, rebeldes, todos esos defectos los teníamos, pero dice, la bondad de Dios se manifestó, nos salvó, nos lavó, nos inundó de su espíritu para darnos una vida con propósito, que no solamente tiene propósito de este siglo, sino de venidero. Que si tú mueres hoy o mañana te vas con el Señor, y si en esta vida tienes una necesidad, tienes la certeza que Dios se va a encargar de suplir lo que nos hace falta. ¿Por qué? Porque no estamos huérfanos, no estamos desamparados, tenemos un Dios que está velando por nosotros. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana que nos da la oportunidad de estar en casa, Señor. Gracias por darnos el tiempo, Señor, para venir a adorarte, porque tú lo mereces. Y hoy en esta mañana, Padre, yo he querido ser breve para que tu iglesia tenga la libertad de servirte de la mejor manera, de empezar a vivir un cristianismo, pero no conforme a lo que la gente diga, sino conforme a lo que tú has diseñado. Que en esta mañana, Padre, sea tu Espíritu Santo alumbrando aún más el conocimiento de mis hermanos, que nos ayudes a crecer de la mejor manera y que levantes, Padre, a hombres y mujeres valientes, esforzados, Señor, que estemos dispuestos a hacer la diferencia en medio de un mundo lleno de maldad, que estemos dispuestos, Padre, a hacer la diferencia en todo lo que nos rodea, Padre, en el nombre de Jesús. También oramos por cada necesidad que tu pueblo hoy en esta mañana puso delante de ti. Tú conoces la necesidad de mi hermana Elia, de mi hermana Reina, de Carmen, de todos aquellos que pusieron su carga en tus manos, Señor. Te ruego que conforme a tu gracia y a tu misericordia obres tu Padre, respondiendo de acuerdo a la necesidad de tus siervos que hoy pudieron descansar en ti. Bendice también a aquellas personas que un día van a venir a este lugar, que donde quiera que se encuentren, tu Espíritu Santo los esté redarguyendo y un día los traiga arrepentidos a tus pies, Padre. Y a nosotros que ya estamos dentro de tu camino, Padre, danos la capacidad de hablarle al necesitado, danos la dirección para poder hablar tu palabra sin temor y sin duda a aquellos que lo necesitan, Padre, para que tu obra se siga extendiendo. En el nombre de Jesús oramos también, Padre, por aquellos hermanos que se encuentran fuera de la ciudad, que donde quiera que anden, sea tu gracia acompañándolos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.